Así, ¿Listo? Sí. Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos con ustedes ya dando inicio a nuestro programa Salud desde el Alma, aquí con todo ese entusiasmo que nos caracteriza y dispuestos a compartir muchos de los conocimientos esenciales para que la vida nos resulte más cálida, más amena y sobre todo más saludable. Estamos entonces sí comenzando este programa y les tengo hoy una noticia muy buena y sobre todo una sorpresa. Está con nosotros como invitada muy especial la doctora Fabiola Chonillo Aguilar. Ella es doctora en veterinaria y zootecnia, graduada en la Universidad de Guayaquil. Tiene diplomado en medicina, cirugía y zootecnia en perros y gatos en la Universidad Autónoma de México, curso intensivo de homeopatía para veterinarios en la Escuela Argentina de Homeopatía Tomás Pablo Pachero y varios cursos de bioenergética, terapia neural, tanto dentro y fuera del país. Bien, la tenemos entonces con nosotros a Fabiola. Bienvenida. Para nosotros que hacemos el programa Salud desde el Alma, es un gusto y es un honor tenerte aquí, Fabiola, porque para mí, que participo mucho de la medicina, y yo llamaría complementaria, incluida la homeopatía y muchas otras ramas, para mí es un placer, un gusto y sobre todo un honor el poder contar con alguien que trabaja en esta área y que no es necesariamente en el campo humano, ¿no? Y que trabajas con los animales, verdaderos seres importantísimos en la vida de todo ser humano. Bienvenida, Fabiola. ¿Qué es lo que podrías decirnos acerca de la homeopatía a favor de los animales? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para aportar un granito de arena en el vasto conocimiento que es esto de las terapias complementarias. En realidad, esto creo que todo médico, todos empezamos estudiando medicina por ayudar a los seres humanos, pero luego vemos que hay ciertas partes de la medicina que no van al lado de los principios que uno tiene y uno busca diferentes maneras de ayudar a nuestros pacientes. Y eso me fue abocado porque cuando vi muchas cosas dentro de la medicina tradicional, a buscar una alternativa para poder ayudar, ¿no? Que es la primera precepto de un médico, ayudar. Cuando no puedo ayudar, pues ya consuelo. Y bueno, así bueno. Tú estudiaste veterinaria, ¿no soñabas con que ibas a dedicarte por la homeopatía también? No, la verdad fue un amigo que me regaló un libro de medicina alternativa, una revista básicamente. Ajá. Y ahí hablaban justamente de eso. Entonces, al principio, un médico educado con el método científico me parecía algo irrisorio, ¿no? Que con una pastillita se curara algo, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Yo creo que cada quien, uno tiene su misión y cuando yo encontré la misión de mi vida, fue el momento más feliz de mi vida. No sabía cómo trabajar, pero fue el momento más feliz de mi vida porque sabía que yo había nacido para eso. Y bueno, comencé mi peregrinaje estudiando diferentes terapias alternativas y hasta que llegué a la homeopatía unicista. Me encantó la homeopatía unicista porque primero trabaja con preceptos y leyes fundamentales de protección y de curar. El primero no dañar, un método exactamente. Que hay que ayudar, y es uno de los preceptos de la homeopatía de Hahnemann, curar suave, pronto y rápidamente y permanentemente, ¿no? Así es. ¿Cómo haces tú un interrogatorio a un animalito? Porque la historia clínica en homeopatía para los humanos es un historial exhaustivo, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces allí? Primero siempre dejar en claro que la homeopatía es un arte, ¿ya? El arte de curar se llama, ¿no? Generalmente eso. Uno, como le dije hace un momento, pues seguimos preceptos y seguimos leyes, ¿no? Y lo primero que todo, pues nos vamos directamente a la historia clínica homeopática. Es verdad, nosotros no trabajamos, no curamos enfermedades, curamos todo el paciente. Es verdad que va por un síntoma puntual a mi consultorio, pero nosotros individualizamos cada paciente. Entonces, a través de preguntas que le hacemos, y eso sí yo recalco mucho, y mi personal en mi consultorio sabe, al consultorio va la persona que maneja el perro, porque el perro
lo reconoce a él como dueño. Claro. Así sea XYZ, pero si su empleado doméstico es quien maneja el perro, es quien quiere el perro y el perro lo reconoce a él como dueño, pues voy a dar la empleada doméstica porque esa persona me va a dar los datos. Ajá. Entonces, ¿cómo reacciona ese ser vivo ante el medio? Son mis síntomas homeopáticos. Cómo se acuesta, qué come, cómo le gusta ante la temperatura. Así como las personas tenemos síntomas generales, locales y mentales. Y trabajamos en ese sistema, ¿no? Qué bueno. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 pacientes que tienen descarga uterina. La primera perra pitusa, es una perra agresiva, no tolera que la toquen, calurienta, duerme boca arriba y tiene descarga por la vagina. La segunda perra, muñeca, es una perra dócil, tímida, se esconde y sigue descargando por la vagina. Intolerante al frío, le gusta en los lugares calientes. Y la tercera perra es una perra simpática, se acerca a todo el mundo, no importa quién la toque, con tal que la estén acariciando, tiene descarga por la vagina. Le gusta tomar agüita con hielo. Mira, qué diferente cada una, ¿no? Sí, pero en la medicina tradicional dan lo mismo para todos. Para todas. Pero en cambio, en la primera podemos dar la chesi. Claro. ¿Ya? En la segunda puede ser pulsatilla y en la tercera puede ser fósforo. Y las 3 se van a curar. Claro. Y las 3 se van a curar de lo mismo, de su descarga. Entonces, uno tiene que enfocar esto. Esa es mi consulta, motivo de consulta. Es la primera pregunta que le hago. Y ya una vez que el paciente, o el dueño del paciente en este caso, termina de contarme todo su motivo, porque va desde todo. En el momento que un paciente llega a mi consultorio, dura 1 hora, hora y media mi consulta. ¿Ya? Yo sé, al terminar eso, desde que nació hasta el momento que me lo trae, yo ya sé toda la vida de ese paciente. Claro. En ese momento, ¿no? Entonces yo pregunto, una vez que ya supo todas las enfermedades que tuvo, porque todo eso me van dando datos, ya comienzo mi pregunta yo. Por ejemplo, ¿cómo duerme? Si ¿dónde duerme? ¿Dónde duerme? Exactamente, es importantísimo cómo duerme, dónde duerme. Porque siempre recordemos que los pacientes, nuestros pacientes, son absorbedores energéticos. Tenemos, porque yo me incluyo en ella, porque personas que dormimos con un gatito, ellos son lavadores de nuestros trastornos. Y en muchos casos yo he visto personas que tienen cálculo, el perro tiene cálculo. Personas que tienen depresión, el perro tiene depresión. Personas que tienen tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, el paciente igual, o sea, es un absorbedor, intensa, ¿no? Y es para eso, el animal es un lavador y prefiere tanto el perro como el gato, o más. Los dos. Y el gato es más selectivo. Cuando un gato te busca, un gato se quiere quedar contigo, acepta el gato. Yo siempre le digo eso a mis clientes, por una razón sabia, ese animal te escogió a vos. Mira. Entonces el gato es muy selectivo. No, nada de que es ingrato, que es independiente, te ayuda, no. El gato es muy afectuoso, es muy cariñoso, más independiente sí que el perro, porque usted le deja su agüita, su agua, su bañito y se acabó el baño. En cambio el perro necesita mucho de nosotros, ¿ya? ¿Cómo saber a tiempo cuando un animalito está enfermo? Los síntomas es lo primero. Cambia por su supuesto, modo de por vida. Ejemplo, vamos a una raza en particular, Shih Tzu. Es un perrito muy inquieto, corre, y su colita tiene forma de rosquita. El primer síntoma del animalito, baja la cola. Ajá. Comportamiento. Abres la puerta, se te sube del pie acá. Abres la puerta, solo te mira y sigue durmiendo. O sea, son pequeñas sugerencias que deja de comer, buen apetito, come poco. ¿Ya? Y eso debe enseguida uno ya ver qué está pasando allí. Exactamente. Muchas veces sucede que muchas personas, porque todos tenemos un mecanismo de curación natural, ¿ya? Y los animales son muy respetuosos de ese mecanismo de curación. Por ejemplo, están enfermitos, dejan de comer, toman agua, ayunan, cosa que no hacemos nosotros.
estamos enfermos con gastritis, vamos a comer algo y nos vamos. Pero no, 2, 3 días. Si en 2, 3 días no sucede absolutamente, ellos se ayunan, la curación se espontánea, como digamos, ¿no? Y mucha gente espera eso, dice, pero se cura solo. Pero llega un momento en que ya no se cura solo, entonces ya tiene que acudir a un profesional que lo ayude, ¿no? O sea, lo ideal es, y suponte que el animal no deje de comer a pesar de que tú lo notas algo decaído, o es algo ya instintivo de ellos, dejan de comer. Comen menos, siempre comen menos, siempre comen, es su naturaleza, su naturaleza. Su naturaleza. Toma más agua, toma menos agua. Busca los lugares oscuros o busca el sol. Busca estar fresco en un lugar porque el punto tiene fiebre. Entonces son diferentes maneras que uno tiene que observar. ¿No? Observar. Y el dueño también. Lo que dijiste acerca de la persona que debe acompañar al perro o al gato al veterinario es importantísimo, mira, porque puede ser el dueño una persona que nunca está en casa, que solo sale en la mañana, regresa en la noche, pero no atiende para nada al animal. Y quien está allí es la empleada o la esposa o el niño, que es quien se acerca más a ese ser vivo, ¿no? Y qué importante que sea ese el que acuda a la consulta médica con el animalito. Eso es importante, porque eso ha pasado muchas veces. Porque, bueno, ahora ya es menos, pero yo estoy en esta lucha por la sanidad animal desde 1986. Entonces yo estoy en esto, entonces antes era así, me traían un perro. ¿Y qué tiene el perro? No sé, me trajeron que lo traigo. Uy, sí, a mí me pasó eso, te digo, con mi perrita. Yo la mandaba con un familiar. No iba yo porque no tengo tiempo. Entonces, es verdad, ¿no? Esta persona no sabía nada de las costumbres, los hábitos, nada del animal. Entonces, eso es importante. Entonces, yo ya, ya uno con unas canas más, ya puede dar decir, no, la doctora no recibe nadie si no viene la persona que está con el perro. Qué bueno, es interesantísimo esto, amigos y amigas, pero tenemos que hacer un pequeño corte comercial y volvemos inmediatamente con su programa Salud desde el Alma, y con nuestra invitada especial, la doctora Fabiola Chonillo Aguilar. Programa Salud desde el Alma. Yo tengo una pregunta, Fabiola. Dígame. ¿Cuándo se usa la homeopatía en veterinaria? ¿Por qué usar homeopatía en veterinaria y no usar la medicina convencional? ¿Cuál es la diferencia o las ventajas, qué sé yo? A ver, obviamente la medicina homeopática per se, no vamos a definir una veterinaria o humana, es una medicina natural, va por preceptos naturales, sobre todo. Se utiliza medicamentos naturales que fueron utilizados en el hombre sano. Ese es el principio de la homeopatía, la ley de similitud. Una enfermedad, por eso es un arte de curar, una enfermedad produce tantos síntomas. En un paciente sano tiene un remedio que produce los mismos síntomas. Se confronta la ley de similitud, buscas ese remedio y se cura. Así mismo hacemos en medicina veterinaria, confrontamos los síntomas del paciente con el remedio que tenemos, le damos al paciente y vemos los síntomas, observamos su progreso de la enfermedad y seguimos con el mismo medicamento o cambiamos el medicamento, ¿no? Entonces buscamos, muchas personas me buscan a mí porque ya son pacientes que hacen homeopatía, son pacientes médicos que se hacen homeopatía y quieren lo mismo para su paciente, pues para su perrito. Claro. Me buscan así. Y la segunda causa, la mayor parte, porque ya yo siempre digo eso, un despojo energético de la medicina alopática. Cuando ya no le dan ningún tipo de tratamiento, buscan el milagro. Porque ese es otro tipo de clientes que buscan el milagro, donde ha estado 5 años con la medicina alopática, con el mismo síntoma, con la misma dolencia, va conmigo y a la segunda ya me pregunta, ¿y cuándo se cura? Entonces, milagro instantáneo, ¿no? Exactamente, cuando han sido enfermedades que han estado gestándolas desde pequeño. Por ejemplo, comenzamos un eczema, que es muy común en esta época por el clima nuestro, ¿no? Porque encima de todo tenemos una muy mala educación, porque tenemos perros de clima polar o frío en la costa. Eso es el colmo.
Entonces, esos pobres animales tienen que habituarse. Entonces, cuando usted va a la consulta, le dice, bueno, tiene que tener aire acondicionado. No, doctora, ¿y la luz? Entonces, no, para eso tiene que asesorarse para comprar un perro tipo de la costa. ¿Ya? Pero bueno, ya ese pobre animal está lo lleva al veterinario por el eczema. Inmediatamente el veterinario manda una pomadita con corticoides. Y ese animalito después presenta una otorrea o presenta una descarga a nivel de intestino, típico de la supresión. Exacto, a el nivel, primer síntoma, ¿no? La supresión de la piel, ¿no? Entonces, pero el médico dice, pero ya no se rasca, ¿sí? Pero en cambio viene la interiorización de la enfermedad y viene ese problema. Entonces, y termina con un Cushing. Exacto. Y con un Cushing va a mi consultorio. Entonces, yo tengo que volver al paciente original, eso es lo que yo siempre les digo. Tengo que mandarlo del Cushing a los diferentes estatutos hasta llegar y has tenido, al me eczema. Imagino, casos en que se hacen crisis, ¿no? Curativas y el por dueño se alarma y quién sabe. No, pero es que eso también depende de uno. ¿no? Uno le explica, siempre se explica qué es lo que va a pasar. Y yo siempre les pido, por favor, 6 meses. Entonces, hay pacientes que sí, que yo los cito una vez al mes, o cada 15 días, o en casos muy crónicos, porque también yo me ayudo con otras terapias, una vez a la semana, ¿no? Entonces, le tipo un caso. Llegó hace 3 semanas, antes de Navidad, una pareja de esposos con su perrito, ¿no? Esta perrita tenía un diagnóstico de que tenía insuficiencia renal en su riñón izquierdo y tenían que amputárselo. ¿Qué edad tenía el animalito? 4 años. Ay. Entonces pregunté dieta, pregunté lo que come, que no come, etcétera. Entonces lo primero que tenía que es drenar ese animalito que estaba con tanta, porque ya tenía bastante tiempo tratándose, ¿no? De médico a médico, de médico a médico, ¿no? Bueno, ayer tuve la consulta, ya está orinando normal, está muy bien, está comiendo, los dueños felices, sin que se le ampute por su riñón. Exactamente, o sea, se está recuperando. Sí, porque sí tenía la orina prácticamente blanca, no concentrada orina, entonces, pero muchas veces es causa de los mismos medicamentos que le dan, los medicamentos tóxicos, claro, ¿no? Así es. Entonces, a ese momento son 2 cosas, ¿por qué se acude a un médico homeópata? Si usted quiere lo mejor para mí, la homeopatía es la medicina que cura. Claro, o sea, ir directamente a la medicina homeopática, a la medicina natural, y no esperar complicar la salud del animal haciendo pues terapias con la medicina convencional. Sí, pero para mí particularmente es muy importante que el dueño también tenga que cambiar su chip. Así es. Eso, claro, eso sí, no va porque a buscarte. Muchas veces vemos, por ejemplo, si el mismo Hahnemann, Hahnemann fue un desarrolladista de la homeopatía, porque realmente quien descubrió la homeopatía fue Hipócrates. Él fue la ley de semejanza, y de ahí para Celso fue la ley de semejanza y los contrarios. Imagínense. Estamos hablando de Hipócrates del año 335 a.C. y Hahnemann en 1870 y pico comenzó a desarrollar. Entonces Hahnemann se dio cuenta de que daba un medicamento homeopático, eso es otra historia, pero daba este medicamento, pero después de los meses ya ese medicamento no le hacía efecto y tenía que cambiar de medicamento porque había otros síntomas. ¿Por qué? Porque la ley de curación, así es como nosotros los homeópatas nos damos cuenta que un medicamento funciona y las leyes de observaciones que tenemos, ¿no? Vemos que un paciente tiene que curarse, la ley de curación de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, de la mente hacia el cuerpo, hacia la parte física. Entonces, si yo veo que volvemos al eczema, ya, que un paciente tiene, vamos a un dolor, tiene dolor de cabeza, pero tomó el medicamento homeopático y ya tiene dolor en las pies. Para mí es un buen síntoma, porque va de la cabeza a los pies. Pero si al revés, tengo un problema renal y de pronto suprimo el problema renal, pero ya tengo una dolencia cardíaca, me equivoqué. Me equivoqué. Entonces, esa es la manera como yo veo que mi medicamento no está funcionando. No es el apropiado.
Así es. ¿Qué animales tratas tú con la homeopatía? Yo soy especialista en perros y gatos, pero la homeopatía se puede tratar todas las especies, todas las especies. Incluso cuando me ha tocado personas que ya no han podido y digo, pero yo hago homeopatía, está bien ya, doctora. Y he visto loritos, monitos, papagayos, e incluso Hahnemann, el primer paciente que tuvo fue una dolencia ocular en su caballo. Y fue el primer medicamento que utilizó en un caballo. Ya, de ahí podemos decir que nació la homeopatía veterinaria del mismo Hahnemann. Entonces, todo paciente, y qué dolencias se pueden tratar, todas las que no tengan que ver con un acto quirúrgico. Todas, ya, claro, de agudos a crónicos. Ya un traumatismo, una cosa así. Una fractura. Ajá. Ya, tiene que ir al traumatólogo, pero yo le puedo ayudar con un medicamento que le va a reducir, por ejemplo, un traumatismo severo con un hueso expuesto, será unos 20 días de la evolución de inflamación, dolor, rubor, todo, y el trauma, el edema. Con homeopatía se va a reducir a menos cantidad y la resolución va a ser mucho más rápida. Mejor. Ahora, ¿se puede administrar los medicamentos homeopáticos de los humanos en los animales? Todos los medicamentos son los mismos. Siempre recordemos, a diferencia de la medicina alopática, nosotros no hacemos pruebas en animales. Perfecto. Se hacen pruebas en personas sanas que dan síntomas. Por eso le digo, esa es la base de nosotros, las patogenesias. En una persona sana, tomar un medicamento homeopático, dan diferentes síntomas. Nosotros detalladamente se pone qué es lo que produce ese medicamento en esa persona. Entonces, ahí, por eso le digo, lo hacemos de manera, no hay ningún efecto contradictorio en los animales, ni nada de eso. Simplemente, si usted se equivoca, pasan dos cosas. Ya. Yo siempre me baso en eso, particularmente yo. Si el animal lo quiere tomar, ese es su remedio. Si el animal me patalea, yo soy lo que pregunto, ¿lo toma? Sí, lo gusta con mucho gusto. Si no lo quiere tomar, primer timbrazo para mí. Primer timbrazo. Y de ahí, con los síntomas, por ejemplo, volvamos a las pacientes. Mejoró al primer paciente la pitucha, que le dije que estaba agresiva, tenía descarga, celosa, inquieta, brava, no dormía. Mejoró la irritabilidad. Eso es lo primero que debe mejorar, la mente. Puede haber descarga, pero ya está. Yo ahí ya me di cuenta, continúo porque mejoró la irritabilidad, ya no está tan celosa, ya no es entrometida. La sangre en un paciente, como le dije primero, la Chesi es oscura. Y luego baja ya más clarito, más oxigenada. Entonces yo ya de ahí, esos son mis síntomas guías. Entonces, como yo no tengo mi historia clínica homeopática, yo vuelvo a preguntar, ¿y cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Entonces, el si me ha cambiado de la parte mental al físico, no al revés. Porque si me dice, doctora, se me quitó de la descarga, pero ahora está más inquieta, está más agresiva, por todo, no puede ni pasar que enseguida muere. Entonces, yo interioricé la enfermedad con medicamentos homeopáticos. Entonces, inmediatamente yo lo cambio. Tengo que cambiar. Una pregunta, mira, muy interesante y que para mí, y muy necesaria para los amigos que nos escuchan. ¿Cuál es la alimentación apropiada para los animales? Te hago esta pregunta porque yo recuerdo cuando tenía pues muy pequeña, nuestros animalitos consumían solamente la comida sencilla de la casa. Yo nunca compraba nada, ni había siquiera en esa época. Y ahora, ¿por qué tenemos que alimentarlos ya con estos productos prefabricados y envasados por mucho tiempo? Y que los animales se están acostumbrando, porque yo tengo ahora una gata que no come sino una sola marca y una sola de esas pastillitas allí y no quiere más nada. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la alimentación apropiada? A ver, aquí vamos a darle respuesta a 3 ítems. Primero que todo, el alimento balanceado está, como su nombre dice, equilibrado, todo lo que necesita ese animalito. Y ahí vamos a la parte de negocio. Dentro de ese alimento balanceado tenemos los alimentos premium,
y los alimentos comerciales y los medicamentos y los alimentos que compiten por la mejor venta. Entonces, este alimento premium utiliza un aceite que es rico en omega 3, 6, 9 de excelente calidad, que lo consigue de un pescado especial. Este de acá no, este va a Santa Elena, compra cualquier aceite y le mete acá. El kilo de este alimento cuesta $40, el kilo de este alimento cuesta $2.30. La gente compra el de $2.30, pero le está dando ahí alimentos que realmente ni siquiera el paciente lo va a asimilar. Y va a terminar con dolencias de piel, o cálculos, o un diferente degenerativo, ¿no? Y tiene muy ricos preservantes. El alimento premium, tiene ya, porque los primeros no son hechos en el país, son fuera del país, y usted sabe que a nivel en otros países, el animal es el número uno. Entonces se evitan poner ciertos tipos de preservantes, porque la gente está muy atenta a los preservantes, las leyes de defensa animal y todo, que utilizan, que son anticancerígenos, ¿no? Claro. Así mismo. Entonces, así mismo por resonancia, llegamos acá a la América Latina. Entonces, ahora, yo particularmente, estamos en una época en que todo el mundo sale, todo el mundo tiene que trabajar, entonces a veces ni cocinamos ni para los hijos, entonces no van a cocinar para el perro. Tengo que entenderlo eso, o sea, tampoco me voy a poner con buena necesidad, pero yo sí. El alimento, hay diferentes del alimento extremo caro al alimento de término medio, hay alimentos que son muy buenos en término medio, entonces, pero yo así agrego ahí antioxidantes. Para mí es importante que tomen antioxidantes ese paciente. Ahora, vamos a un animalito ya geriátrico. Ahí sí, lamentablemente, yo sí le digo, me suspende balanceado. Un paciente que tiene una dolencia muy crónica, no más balanceado, porque le estoy dando más tóxico a nivel de balanceado. Entonces, ahí le ayudo y comenzamos a trabajar en la dieta de casa, casera. Perfecto. Así lo hago. Pero se puede mantener bien un animalito con la comida casera, sí, porque siempre y cuando haya una buena. Así es. En Buenos Aires, en el 2013, conocí un médico que se especializa justamente en dietas caseras. Y hacen cada año su cursito para que los veterinarios allá pues aprendan a qué utilizar de cada diferente alimento y hacer una ración idónea para el paciente, ¿no? Muy bien, el tiempo se nos ha concluido y para nosotros pues, y espero que para los amigos radioescuchas haya sido muy satisfactorio todo lo que hemos escuchado de la doctora Fabiola Chonillo Aguilar. Quiero darles los teléfonos a los que ustedes pueden llamar para consultar, para visitarla pues, y cuando tengan sus pacientitos, ¿no? Los teléfonos, el convencional 385-398-5, repito, 385-398-5, y un celular o dos celulares, 09-85-044-350 o el 0999-85-60-58. Bien, Fabiola, para nosotros ha sido un gusto muy grande, y espero que ya comprometerte para dentro de algunos días, cuando tú dispongas de tiempo, nos puedas acompañar, porque este tema es muy interesante. Muchísimas gracias. Amigos, amigas, volvemos inmediatamente después de un corte comercial. Muy fregado esto. Bien, amigos, estamos nuevamente con ustedes. Recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio está a vuestras órdenes desde este momento. Hoy voy a tratar un tema que fue sugerido hace muchos días, el año pasado, acerca de cómo manejar las enfermedades en los niños. Yo no soy pediatra, sin embargo, los consejos generales que puedo dar, porque eso le dije a la amiga, que no hago pediatría en la medicina convencional, pero sí sé por lo menos las bases que se deben tener en cuenta cuando un niño pequeño se enferma. Hay muchos padres de familia, y es lógico, ¿no? Ante una gripe, una fiebre, un malestar en el niño, la angustia es inmediata y no saben qué hacer, y fácilmente llevan al niño al pediatra,
y lo primero que se hace es suprimir la fiebrecita, suprimir la diarrea, suprimir cualquier síntoma sin tomar en cuenta ningún antecedente. Y lo primero que yo quiero recalcar en esta parte del programa es que toda enfermedad de los niños es causada por conflictos en los padres. Si el hogar de ese niño está en conflicto, el niño observa peleas, riñas, golpes, insultos o silencio absoluto entre papá y mamá, el niño está sintiendo un temor muy grande y su única forma que tiene para manifestar el desagrado o el miedo, la tristeza, es a través de una enfermedad. No puede él explicarse qué pasa en su casa, qué está sucediéndole a sus padres. El miedo es grande a que se desintegre la familia y que él no tenga un hogar, pero no lo puede expresar. Pero la mente está ya trabajando, está pensando qué sucede, qué ocurre, por qué hay tanto insulto, por qué hay tanto grito, por qué hay tanta pelea, qué es lo que realmente pasa en mi casa. Ya no me miman, ya no me abrazan, ya no hay abrazos entre papá y mamá, ni siquiera se saludan, el uno duerme aquí, el otro por allá. Todo eso es observado por los niños y nosotros los adultos creemos que los niños no se dan cuenta. Y decimos no, nosotros tenemos problemas, pero nunca peleamos delante de los niños. Y creemos por eso que los niños no se dan cuenta. Es el error más grande. El niño no necesita estar viendo el problema, él lo percibe, lo siente, porque tiene una percepción más sutil, más ligera que lo que tenemos los adultos. Los adultos vamos desarrollando más la razón, el análisis, la reflexión. Comenzamos a elaborar una serie de prejuicios para llegar a una conclusión. El niño no, el niño va directamente, siente algo, percibe aquí hay un malestar. Y ese es lo primero que tiene que darse cuenta papá y mamá. Si usted se da cuenta que su niño comienza a enfermarse con mucha frecuencia, ojo, el problema está en ustedes. Sea que viva con su pareja o que viva sola, hay algún problema grande que el niño está percibiendo. O en el hogar, o en el colegio, o en la guardería, o en el jardín de infantes, donde quiera que esté el niño. Porque a veces no es el hogar. A veces es un problema serio que tiene en el jardín de infantes. Hay alguna instructora, alguna parvularia que está maltratando al niño. Y el niño pequeño no puede defenderse, no puede decir nada, no puede quejarse y comienza a tener problemas. Generalmente es fiebre, dolor de cabeza, otitis, otalgia, dolor en los oídos, tiene problemas respiratorios, comienza a tener alergia, en fin, o diarrea. Cualquier síntoma físico que el niño comience a tener, inmediatamente hágase usted algunas preguntas. ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué está viendo el niño? ¿Qué está sintiendo el niño? Más que ver es qué está sintiendo el niño. A veces es la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, la pérdida de un amiguito. Cuántas cosas que para nosotros los adultos puede parecer insignificante, para el niño puede ser muy fuerte. Entonces, hay una fiebre, no trate de quitarle directamente con un antipirético, no. Hágalo primero con un enema de agua fresca o agua medio tibia y hágalo primero con un bañito. No intente suprimir la fiebre de golpe. Dele más descanso al niño, no lo mande al colegio. Averigüe si el niño tiene capacidad para expresar. Converse con él de manera muy suave. Interrógalo. Genere un lazo de confianza muy fuerte con sus niños para que ellos tengan la capacidad de conversar con usted y de confidenciar con usted. Si usted no está acostumbrado a conversar con su hijo porque no tiene tiempo, porque eso me dicen muchas madres, es que no hay tiempo, doctora.
¿En qué momento me voy a poner a conversar con mi hijo? Usted no se da cuenta que está generando una distancia muy grande entre usted y sus hijos. No le van a contar nada. Y cuando ellos le quieren contar algo, usted rehúsa porque no tiene tiempo. Pero en estos casos es indispensable que usted se arme de paciencia, tome todo el tiempo necesario y deténgase a conversar con su hijo o su hija. Y pregúntele qué es lo que está viviendo, qué es lo que le está pasando, por qué ha cambiado el carácter, por qué ha cambiado su temperamento. Si lo nota más irritable, lo nota más deprimido, lo nota más inquieto, más hiperactivo, algo está pasando. Pero eso de quitar una fiebre, una diarrea, inmediatamente darle un antiespasmódico, un antipirético, un analgésico, no le resuelve el problema, simplemente le quita el síntoma, como acabamos de escuchar a la doctora Chonillo. Le está quitando el síntoma, suprimiéndolo, pero no lo está curando. Vaya a la causa. Y en los niños, repito una vez más, toda enfermedad de los niños es consecuencia de los conflictos de los padres. Yo sé que resulta muy duro, que resulta muy difícil y que resulta hasta desagradable escuchar esto. Lo he oído ya de papá y mamá cuando van a la consulta y me dicen, bueno, de paso, doctora, le cuento que mi hijo tiene esto. Le digo, ¿qué les está pasando a ustedes? No, nada, no hay ningún problema. Y cuando insisto, encuentro que sí hay problema. Y el niño lo único que está haciendo es demostrar, manifestar en su cuerpecito el conflicto familiar. Entonces, deténgase primero en esto. Luego, hay otros pasos que ya voy a dar. Después de un corte comercial vamos a seguir analizando este tema porque es sumamente importante que no agarremos la primera pastilla que tenemos al alcance y porque le hizo bien al vecino, vamos a darle a nuestro hijo o a nuestra hija. Tenemos que detenernos a pensar mucho antes de hacerlo. Vamos a un corte comercial, amigos, y volvemos inmediatamente. Salud desde el alma. Y estoy recordándome recién que estamos celebrando el Día de Reyes. Es otro motivo más que tenemos para comer golosinas. Y como está de moda la famosa corona de... No es corona, es la rosca de Reyes. En realidad es otro motivo también a veces para salirnos de la dieta y no es muy recomendable. Si compramos una rosquita, háganlo, distribúyanlo con la vecindad, con los amigos, para que no les toque mucha cantidad a ustedes y mucho menos a los niños. Estoy tratando el tema de las enfermedades en los niños. Y si bien es cierto de lo que he dicho acerca de la influencia total que hay de las enfermedades ocasionadas por los conflictos de los padres, otra que se manifiesta con mucha frecuencia es justamente el abuso de los alimentos, no llamados alimentos, no debería llamarlos así, sino de estas golosinas. Se abusa demasiado, pero se abusa justamente porque los padres quieren consentir a sus hijos y como hacer un canje, ¿no? No tengo tiempo para acariciarlos, para conversar, para jugar con ellos, no tengo tiempo, pero en cambio sí les puedo comprar muchas golosinas, helados, caramelos, tortas, qué sé yo. Entonces con eso dejo un poco tranquila mi conciencia porque les estoy dando juguetes y les estoy dando golosinas. Pero eso complica un poco más la situación. Hemos visto en estos días muchísimos niños y adultos enfermos justamente por el exceso de golosinas. Y tomen en cuenta, amigos y amigas, que no podemos solucionar nuestros conflictos dando este tipo de recompensas a los niños. Hay muchos padres, he visto en casos de parejas que están separadas, el padre, para congraciarse con el hijo que ya no vive con él, entonces le lleva muchos dulces, muchos regalitos, porque no tiene tiempo de convivir con el hijo. No puede sacarlo a pasear, no puede conversar con él, no puede jugar.
Y lo que está demostrándose allí, pues la enfermedad que tiene el niño después de una comilona, de muchos dulces, muchas golosinas, es un problema digestivo. Aparentemente solo digestivo, pero en el fondo está refiriéndose, esta situación de mis padres no va conmigo, tengo que vomitarlo, tengo que llenarme de gases, tengo que expulsarlo a través de una diarrea, porque esta situación que vivo en casa no es la apropiada. La golosina sirvió como para que salga a flote el problema mayor, porque todo problema en el aparato digestivo tiene que ver con dificultad para aceptar, para soportar, para digerir problemas que estamos viendo en casa. Entonces, antes de hacer ninguna otra cosa, siempre que usted vea a su niño enfermo, suprímale la comida habitual. Trate de mantenerlo solo con vegetales, con jugos, con aguas, con bastante agua, y dele reposo y sobre todo mucho cariño. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando conversaba con un amigo que en aquella época ya trataba mucho con medicina natural y me decía, los padres no se dan cuenta que un niño se enferma y que lo que está gritando es que le den amor. ¿Y qué pasa cuando un niño está enfermo? Cuando un niño está enfermo, papá y mamá están pendientes, lo acarician, lo malcrían más, lo tienen como más mimado y después de una enfermedad el niño queda bien consentido y cambia el carácter. Porque el niño se dio cuenta que enfermándose atraía la atención de los padres. Lo acurrucaban, le cantaban, le contaban cuentos, jugaban con él, estaban en la cama, dormían con él. Entonces el niño está pidiendo eso. Entonces hay que aprovechar, me decía este colega, hay que aprovechar cuando el niño esté enfermo para acercarse un poco más a él, brindarle más amor, más atención, lo que no hemos hecho cuando el niño está sano. Pero muchos padres no saben cómo salirse de eso, porque ya una vez que el niño se recupera, el niño quiere seguir teniendo todas las atenciones. ¿Y qué sucede? Esto también me lo conversó él. El niño desde ese momento sabe que cuando él se enferma, recibe más atención. Entonces el niño se convierte en un niño enfermizo, un niño que quiere estar permanentemente llamando la atención a los padres, porque de otra manera no lo consigue. Cuando él está sano, ya nadie se acuerda de él. Es la empleada la que lo atiende, o la abuela, o las tías, o quién sabe quién. Entonces el niño no es ningún tonto. Él sabe que cuando se enferma y comienza a fingir, y ustedes saben que muchos niños fingen para recibir atención, fingen para no ir a la escuela, porque los maltratan o tienen profesores que no están preparados, ni psicológicamente ni pedagógicamente. Entonces el niño busca de una manera u otra engañar para quedarse en casa, para que la familia lo atienda. Entonces, ¿qué hacer? Lo que yo recomiendo primero es el descanso para el niño. Hay niños que tienen muchísimas obligaciones. Aparte de las horas de escuela que tienen, van a las clases de música, de piano, de qué sé yo, van a patinaje, van a deportes, van al inglés, van a cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque no tienen con quién dejar al niño en la casa y porque mamá y papá no tienen tiempo de atenderlos. Y hay que tener ocupado al niño, porque si no el niño se pasa viendo televisión, jugando con la tableta, jugando con el celular, y entonces no hay quien lo cuide. Y todo ese problema repercute en la salud del niño, pero no nos damos cuenta y seguimos actuando de la misma manera uno y otro día. Atención entonces, y observar bien, ¿por qué mi niño se está enfermando con tanta frecuencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo hacer yo? Tengo que poner atención y ver, ¿realmente debo o puedo darme más tiempo de compartir con mi hijo? ¿Qué es lo que debo hacer? Si yo me detengo y le doy más tiempo a mi hijo, usted va a notar
que cambia la situación. Se recomienda, y es una de las recomendaciones que yo he dado a muchos padres de familia, póngale atención a esto. Cuando usted llegue a casa, sea que usted como esposa o esposo trabaja mucho, dele unos minutos de atención a sus hijos, unos 5, 10, 15 minutos que deben ser muy respetados para ellos. Atiéndalos, converse, juegue, aunque se encuentre usted muy cansado. Luego de esos minutos diga, por favor, yo necesito descansar. O hacen lo contrario también, que es muy recomendable. Dese su descanso de 5, 10, 15 minutos, un buen baño, relájese y luego converse con su esposa, dele su tiempo a ella y luego dele tiempo a sus hijos. Pero dedíquele un tiempo determinado todos los días. Y usted va a ver cómo cambia la situación en la familia. El cambio es real, el cambio es notorio, el cambio es verídico. Ya seguiremos tratando este tema porque es sumamente importante, amigos y amigas, para que no se desesperen cuando el niño se enferme, sino primero detenerse a reflexionar, detenerse a pensar, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está la vida en mi hogar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué cambios debo hacer? Primero, observar eso. Bien, yo creo que por hoy día podemos ya concluir el programa, amigos y amigas. Para mí ha sido un gusto grande poder entrar en contacto con ustedes. Espero pues que el resto del día sea excelente, sea bueno y sobre todo lleno de mucha salud, mucha paz y mucha armonía. Hasta mañana, que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga.